Muy buenas noches. Bueno, estrenamos cabecera nueva, ya han visto una cabecera bastante simpática y sobre todo no la tiene nadie, rara. Pero para que vean ustedes que tu opinión también cuenta, llega a todas partes, porque esto lo han hecho unos chiquitos del Congo. El coco, que ven ustedes dentro de la cabecera, pues puede significar muy bien nuestro coco, que cuando lo abrimos nuestros pensamientos, pues tenemos nuestras opiniones, que son las que solemos decir o solemos enseñar a los demás cuando nos lo preguntan. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. Y muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Aquí estamos, como tú decías bien, el coco, pero el coco, mi consejo es que nunca hay que abrirlo del todo, ¿eh? Hay que seguir la máxima jesuítica de ser dueño del silencio, y no esclavo de las palabras, ¿eh? Ah, muy bien, hay que abrir el coco pausadamente, poquito a poco. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, con Grecia. Vamos a ver, ¿quién empieza de los dos hablando de Grecia? Pues, bueno, pues yo mismo. Para mí lo de Grecia, o el resultado de las elecciones de Grecia, no ha sido una sorpresa porque ya estaba cantado por todas las agencias de rating de esta de votos, de agencias de Moscopia, que bueno, que el partido Syriza pues iba a ser el ganador, y casi han calcado el resultado, un 36%, con algunas décimas, y 149 escaños por la regalía o el plus adicional que tiene el sistema electoral griego, que al primer partido le endosan pues un sexto de la Cámara para así evitar estar presionado por los partidos minoritarios. Pues en este caso, aunque no ha sacado mayoría, pero le ha bastado una simple invitación. En segundo lugar, me parece que ha sido, porque en primer lugar Syriza, que es un partido que lo definen, yo no lo conozco, pero lo definen como radical, de extrema izquierda y demás, pues había hecho la invitación al Partido Comunista Griego, que es un partido muy cerrado, muy hermenéutico en la doctrina comunista más rancia, y lo rechazaron la invitación. Entonces, pues otro partido, esta vez de nacionalista y de centro derecha, es el que le ha aceptado el envite y lo va a apoyar. De hecho, ya esta mañana, anoche se terminó el recuento de votos, y esta mañana ya estaba jurando el señor Tsipras. Sí, lo hemos visto en los informativos, que ya estaba tomando posesión. ¿No? O sea, y no hay discusión ninguna ni nada. Bueno, pues entonces esto se confirma que este hombre, o el conjunto de los partidos, porque Syriza es una alianza de partidos de izquierda, pues se ve que van por la vía pragmática, y la vía pragmática significa que no van a hacer ruptura con Europa, ni se van a salir del euro, ni van a declarar la deuda toda vencida y amortizada y aquí no se paga nadie. No, señor, parece ser que va a tomar una tercera vía, que es la de, en vez de la confrontación, pues el diálogo, en primer lugar con quienes les tiene que seguir dando dinero, porque si no se pone a buenas con Bruselas o con Berlín, pues el 1 de marzo el Estado griego, como no se ponga a imprimir estampitas, no sé qué van a hacer. Como decimos por tanto, nosotros, pues por lo que a mí respecta, felicitar a este nuevo partido, o a este partido que toma, no porque no es nuevo, que toma esa responsabilidad, y desearle los mayores éxitos por el bien de todos, porque Grecia, aunque es pequeño, sin embargo, las consecuencias las vamos a sentir todos. ¿No? Las consecuencias positivas o negativas. Positivas si en vez de tanto sufrimiento como lleva el pueblo griego hasta ahora acumulado, pues hay una nueva esperanza. Se veían las cámaras a pie de calle entrevistando a la gente, y la gente, por fin, que vamos a tener un puesto de trabajo. O sea, la gente es que tiene una fe en este nuevo gobierno
que como le defraude lo más mínimo se van a... esto se desinfla y las consecuencias pueden ser... Es que el pueblo está padeciendo mucho. Y ahora paso el testigo sí. a don Francisco. Sí, pero yo hay otra cosa, antes de pasarle el testigo a Paco, hay una cosa que te quiero preguntar, Juan Miguel. ¿Tú crees que tiene mucho que ver este partido con Podemos? No, bueno, yo no tengo la certeza, ¿no? Pero los que lo conocen dicen que no, que aquí lo más cercano es Izquierda Unida. Izquierda Unida. Al Syriza. Lo que pasa es que Podemos pasa por la sala de baile y se agarra del cuello de la primera que lo mira, ¿no? Y se subió allí al escenario y le dio un abrazo y eso, pero por lo visto no hay... Hombre, alguna afinidad tendrá que ver, pero que lo más cercano, lo más próximo, lo más inmediato en nuestro contexto político es Izquierda Unida, no Podemos. Muy bien, Paco, pues te toca. Vamos a ver qué piensas tú de todo eso. Bueno, como dice Juan Miguel, era esperable. Las encuestas daban la victoria a Tsipras y a su partido, a Syriza, y ha sido una persona muy rápida y muy inteligente a la hora de negociar. Ha negociado muy rápido, ha conseguido el apoyo del grupo de centro-derecha, que es un grupo de centro-derecha nacionalista griego, que tiene, desde el punto de vista económico, tiene planteamientos muy similares a los de Syriza. Y bueno, lo importante para Grecia es que tuvieran un gobierno en el que el pueblo griego tuviera confianza, porque realmente los dos grandes partidos pues lo habían defraudado. Aún así el centro derecha ha sacado un nivel de representación bastante amplio, pero el PASOK prácticamente ha desaparecido, se ha convertido en un partido marginal. Que era antes una de las fuerzas que más era el importantes. Partido, no el anterior gobierno, pero sí el anterior al anterior. En 2013 estaba gobernando y efectivamente. Ahora es un testimonio. Y ahora es testimonial. Entonces, bueno, pues realmente el PASOK desplazó a Samara, y las razones de todos estos cambios es precisamente porque Samara ha sido incapaz de gobernar en la situación económica en que estaba el país. Grecia es un país, representa muy poco en el Producto Interior Bruto europeo. Yo sigo pensando, igual que cuando hablamos de muchas otras cosas, que se le da excesiva importancia a situaciones que en otros momentos hubiéramos manejado con una facilidad pasmosa y que sin embargo ahora somos incapaces de reaccionar. Antes Juan Miguel me enseñaba un panfletillo que se ha encontrado en su trabajo del año 98, de la entrada del euro, y se lee las cosas que pone y no anda muy lejos de lo que plantean partidos como Syriza o Podemos u otros partidos de centroizquierda o de izquierda de la Europa actual, porque realmente lo que yo creo que la gente lo que quiere es que sus gobernantes piensen en los ciudadanos, y la mayor parte de los gobernantes actuales de los grandes partidos se han alejado tanto de los ciudadanos que realmente gobiernan para ellos mismos, y entonces bueno, pues la gente al final acaba rebelándose. Y luego entiendo que los resultados en Grecia son respuesta a la campaña de miedo que se ha producido y de amenazas, porque yo lo he entendido como amenazas en toda Europa y por parte de los grandes partidos europeos, alemanes, franceses. Hoy mismo Cameron ha vuelto a decir que es un desastre que haya entrado un partido de este tipo. Creo que no miran al otro lado del Atlántico. Muchas de las políticas que se empeña Syriza u otros partidos nuevos como Podemos aquí o como otros partidos en otros países europeos, plantear políticas de carácter expansivo y de cambiar la dirección de la política económica no son planteamientos de izquierda, son muy de derecha, son muy de partidos de vuelta a las teorías keynesianas. Las teorías keynesianas han mantenido al mundo durante mucho tiempo en funcionamiento y ahora pues funcionamos con otras que son fundamentalmente monetaristas
y bueno, así nos va. El control del gasto público, el no generar déficit, el dirigir las políticas presupuestarias en un sentido muy concreto han favorecido determinado tipo de mercados, y en este momento el 30% de la riqueza mundial es de carácter productivo, el 70% es de carácter financiero. Es decir, que hemos desmontado todo aquello que era lo que nos permitía vivir y que hubiera trabajo. Porque yo voy a contar una anécdota que posiblemente es una anécdota que se podría plantear incluso en el siglo XIX o a principios del XX con Carlos Marx, perfectamente. Un empleado de la Seguridad Social le dice a una persona que va a entregar un contrato firmado allí, o un escrito firmado en la Seguridad Social. Esto lo tiene que presentar usted a través de Internet. Y la persona que llevaba el contrato o el escrito le ha dicho: que sepa usted que en el momento en que yo deje de aparecer aquí, posiblemente mi trabajo se haya acabado y el suyo también. Pues vamos por ese camino. Entonces vamos por el camino de sustituir a la gente no por máquinas, sino por procedimientos que no necesitan a personas. Sí. Es posible que nos estemos equivocando. La política de Tsipras y de su partido Syriza ya existe en Grecia, que por eso la gente tiene ejemplo. Hay una región en Grecia donde funciona, no me preguntéis porque no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y hay una región en donde ya gobierna Syriza. Y lo único que han hecho ha sido cambiar los objetivos presupuestarios, es decir, cambiar aquello a lo que se dirigía fundamentalmente el presupuesto, y lo han cambiado a otra cosa, que es atender a la gente. Bueno, ¿y tú qué piensas de la euforia que tenía anoche Podemos y hoy? Bueno, es libre, la euforia igual que el miedo es libre, creo yo. No sé. De hecho, dice que le mandó un mensaje a Rajoy diciéndole tic-tac, tic-tac. Sí, no, pero el mensaje lo he escuchado yo en televisión, fue en un meeting. Hombre, sí. Podemos estar muy crecido ahora mismo porque se siente muy arropado. A ver, a final de esta semana tienen una manifestación en Madrid, a ver qué tamaño tiene la manifestación. Como sea grande, va a asustar. Él decía a partir del 31 de enero. Claro, es que el 31 de enero es la fecha de la manifestación. Hay una concentración en Madrid. Bueno, vamos a seguir porque... Si me permite, voy a leerle a los espectadores para que sepan. El Consejo Europeo, que es el culmen de toda nuestra Unión Europea, lo que propugnaba en el año 98, ¿no? Que esto ya puede ver tú, pues decía... Los cuatro sustentos de la Unión Europea. Tiene que si en vez de decir que lo dice el Consejo Europeo, dice que lo dice Podemos o Syriza, nos lo tragamos también. Léelo. ¿Ah, sí? 1. La promoción del empleo, el crecimiento económico y la estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Promoción del sobre empleo, todo la estabilidad. Crecimiento económico y estabilidad en todos los sentidos. Pues mira. Hombre, claro. El 2. La mejora de la seguridad y la calidad de vida. También estamos de acuerdo. 3. La reforma de las políticas e instituciones de la Unión, para que haya más unión, para que haya más unión política, también. Y el 4. La promoción de la estabilidad y la prosperidad en Europa y en el mundo. Pues quién no va a querer eso, vamos. Pero ahora, del 98 al 2014, ¿qué Europa teníamos entonces y qué Europa tenemos ahora? Esa es la incógnita. No es la incógnita, esa es la realidad. Esa es la realidad. No lo tenemos muy claro. Cualquiera afirma eso. A lo mejor ahora eso hay países que no lo firmarían, países grandes, porque no les interesaría crear políticas comunes. Políticas comunes que promovieran, por ejemplo, el que desaparezca la desigualdad que hay ahora mismo entre los grandes países europeos y los pequeños. Y entonces, pues, Alemania ha amenazado, en el caso de Grecia, con la entrada de Syriza, ha amenazado gravemente a los griegos si no devolvían los préstamos. Claro, el problema que tienen los alemanes es que han sido ellos los que han creado la deuda griega.
porque le han prestado el dinero. Bueno, y ahora los alemanes y todos, que en España no, también le ha prestado. Pero los préstamos españoles... Sí, pero bueno, poco o mucho, pero también hemos... No, hombre, digo, un 10% de la deuda griega española. Eso forma parte del rescate. Sí. El rescate europeo lo hacen los países. Y entonces, pues cada país, en función de su presupuesto, ha puesto una cantidad de dinero para rescatar a Grecia o a otros países. Ha habido otros países rescatados, incluido España. Sí. Aunque en el nuestro no ha sido un rescate total, sino que ha sido financiero solo, en nuestro caso también. Pero no es el dinero del endeudamiento griego, porque ese se convierte en endeudamiento, pero se hace para rescatar al país. Pero el endeudamiento de Grecia está con los bancos, fundamentalmente con los grandes bancos alemanes. Entonces el porcentaje de endeudamiento griego, la parte más importante, está en manos de bancos alemanes. Por eso los alemanes están tan preocupados con Grecia. Pero vamos, que tampoco les va a pasar nada porque tengan un problema, que a ellos también se les rescató. Que los alemanes también tuvieron su rescate. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, y no nos acordamos mucho, pero que no hace tanto tiempo que se reunificó Alemania, y con la reunificación, en teoría, se tendría que haber devuelto la parte que no se había devuelto antes en un periodo de tiempo concreto, y no se ha devuelto. Pero puede que le hagan también a los griegos, le hagan una quita para que puedan pagar. Pues, pero eso está muy de moda eso de la quita, ¿eh? Si en vez de pelear tanto en contra, se hubiera simplemente manejado, como no tenemos una voz única, que tenemos un montón de voces, porque la Unión Europea no tiene una voz, tiene muchas. Si en vez de amenaza uno, amenaza el otro, y hay otros que no amenazan, sino que apoyan y tal, pues si en vez de amenazar tanto hace otra cosa, posiblemente la situación sería diferente y los mercados estarían mejor, pero los mercados asustados no están, ¿eh? No. Hoy el único mercado que ha bajado, y muy poco, ha sido el griego. Sí, es verdad. El resto de los mercados se han mantenido de manera en la normalidad absoluta. Que todo el mundo esperaba que cayeran, pero no han caído. Que no es... Además que la cantidad de dinero, por mucha que parezca, es una cantidad de dinero que para los presupuestos de la Unión Europea, a lo mejor en un año no, pero asumible es. Bueno, hay una cosa, Paco, que yo no estoy de acuerdo contigo. Tú acabas de decir ahora mismo que, bueno, que llegó este señor y que le dijeron, mire usted, el próximo día lo trae usted por internet y tal y cual. Yo creo en la innovación. Yo también. Pero mira lo que te digo. Pero también en el trato de las personas. Si tú acabas haciendo los trámites desde aquí, hay alguien que pierde su trabajo. Sí, pero escúchame lo que te digo. Hay alguien que por el camino hay alguien que pierde su trabajo. El mundo tiene que subir, el mundo tiene que cambiar. Sí, pero salen cosas nuevas, nos tenemos que adaptar a las cosas nuevas que salen. Pero si yo pero eso no es una cosa nueva. Pero tú sabes lo fácil que es que coges el ordenador y si tienes que pagar algo en el ayuntamiento, pum, lo pagas. Si yo no te digo, en el banco, lo pagas. Pero yo no te digo que no dándole la lata al director y al otro y al otro. Claro, pero si tú tienes un problema, tú lo pagas. Pero si tienes un problema, ¿qué es lo que haces? Va a ver al director y le dice, vamos a arreglarlo. Y si el director te dice, no, ese documento lo tiene usted que presentar por internet. Bueno, intento presentarlo por internet. Yo a usted no lo voy a atender. Y entonces empieza a perder escalones, se van perdiendo escalones. Mira, y desaparece el empleo. ¿Tú te acuerdas? Pues eso es así. En los años 65. Esto no es volver para atrás. Es que las personas, tú no puedes acabar haciéndolo todo a través de una máquina. Pues es que se termina, lamentablemente se termina así. Lo que tú estabas diciendo del director de banco. Tradicionalmente, el crédito o la petición de un préstamo ha sido un vis a vis entre el presunto o el potencial deudor, el peticionario del préstamo en definitiva, y el director o el apoderado que lo ha atendido, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y decir, bueno, esto para qué y hacerle un cuestionario de rigor, que todos hemos hecho cuando hemos trabajado en la banca. Bueno, y al final, pues tú te convences de que este hombre pues viene a pedirme este dinero y que el planteamiento es aceptable. Bueno, eso se sustituyó yo ya lo viví en la banca, pero me pareció una barbaridad, por un formulario que se llamaba crédito scoring, que es una plantilla con una serie de preguntas, que tú rellenabas, con un baremo según la respuesta que te daba, y al final te decía,
si todas las casillas suman más de 51 puntos, ese señor es favorable. Si suma menos, deniega usted el préstamo. Y ahora te llega un manita o un boquitas. No, pero ¿Y qué? se desaparece una persona. La Claro, persona pero es que ya desaparece una persona en el ya trámite. el feeling personal, que decimos, mira, Desaparece una. este hombre me Y ha ahora, convencido. y ahora se ha acabado solicitando el préstamo. Bueno, los bancos conceden a través de internet, te Pero usan preconceden. ese sistema, Los el crédito préstamos, scoring, sí, te sí. dan Claro. una puntuación según Sí, sí, yo me acuerdo de tus eso. posibilidades. Me acuerdo de eso. Y Pero te me dice, acuerdo también. Lo siento, pero En no el lo año puedo hacer. 65, por ahí, cuando salieron las máquinas estas de secar, las cosechadoras, y la gente del campo decía, uy, madre mía, nos quedamos sin trabajo, porque claro, había a lo mejor 50 hombres que estaban segando y que tardaban a lo mejor una semana, y ahora llegaba una máquina cosechadora, bla, 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 y terminaban en 2 días. Eso, el campo se vino abajo, todo el mundo se asustó. Pasó aquello. Están las cosechadoras, los Land Rover, tractores extraordinarios. El campo sigue adelante. Pues, como Siempre hay, bueno, pero- siempre hay innovaciones. Hombre, yo no voy a ponerme tan drástico como Paco, ¿no? Porque siempre habrá algún algo, ¿no? Que bueno, que si no es por internet será por otro sistema, ¿no? Y me viene a la memoria, por ejemplo, pues yo qué sé, el campo, el poniente de Almería, que aquello era un terreno baldío que no sabía nada, y un señor llamado Juan Sánchez, pues se le ocurre traer arena de la playa cargado de sus mulas, llevarla a su parcelita, a su huertecito, cubrir el huerto, que era salitre, que no producía nada, cubrirlo con arena del mar, y aquello empezó a germinar. Aquello cultivaba ya lo melones creo. y sandías y todo, Y y después pues alguien dice, pues vamos por Y un tomate, plástico, ¿no? y tomate y pimiento. Y mira aquella idea de un señor con una mula, la riqueza que ha creado en toda Almería y En toda más Almería. sitios, ¿no? Claro, Almería. pero fíjate, ese Y un ejemplo señor prácticamente sin... pero ese ejemplo es justo el contrario que el tuyo, porque la tecnología lo que ha hecho es convertir la agricultura en industria. Claro. Y hay mano de obra, hay una importante mano de obra Pero que empezó empleada en eso. con una mula No, pero acarreando arena. pero de la entiéndeme, playa. en el caso de ¿No ves las fresas que tiene Almería? en el caso de las cosechadoras, efectivamente hay que admitir que el campo para el agricultor es muy duro, es durísimo, que las cosechadoras han ayudado muchísimo, pero también hay que reconocer que igual que las cosechadoras, igual que el uso del arao, el uso de las mulas, o el uso de las bestias, o el uso de los carros después de los camiones o de lo que fuera, va quitando gente de la mano de obra. El volumen o el porcentaje de mano de obra que trabaja en el campo actualmente es ridículo. Sí. No sé si es un 1,5% Pero de la es población. que la Muy vida bien. empezó a Bien, cambiar. Un 1,5%. No, pero ahora te voy a contar. La industria sustituyó a la agricultura con el tiempo. La gente se desplazó a las ciudades, la gente empezó a trabajar en las fábricas, Eso te iba a decir. la gente empezó a trabajar en las fábricas, ahora ya la gente no trabaja tampoco en las fábricas, porque el volumen de personas que trabajan en la industria es mínimo. Donde trabaja la gente, alrededor del 75% de la población española, es en los servicios. Desde el turismo a lo que tú quieres. El resto produce. Es decir, que nosotros andamos en menos o aproximadamente en el mismo margen que el resto del mundo. Economía productiva alrededor de entre un 25 y un 30%, el resto de la gente se dedica a los servicios. Bueno, sí, pero... Y los servicios, progresivamente, el personal que se dedica a servicios, véase esta tarea, las personas van siendo sustituidas porque hay, que es lo normal. por que, máquinas como tú o por robot. pues, si no por robots, sí por procedimientos donde se van sustituyendo las personas. Yo me refiero, he referido lo de la seguridad social por 2 razones. Una, por esta, que es una razón puramente económica, pero existe otra, que es la razón humana. La mayor parte de los prestatarios, de los que reciben... Sí, los préstamos. No, préstamos no. De los que reciben el servicio, la prestación del servicio de la seguridad social, no son personas que estén trabajando, sino que son personas que no están trabajando y que son mayores.
Entonces resulta que todas esas personas mayores, lo de Internet es que no. Le cuesta más trabajo. Y entonces la vía es otra vía. Entonces tú le has cerrado la puerta del servicio público. La puerta del servicio público está cerrada. Entonces tienes que ir a la puerta del servicio privado. Y entonces volvemos a privatizar un servicio que era público. Paco, yo que soy muy amante de la innovación, hijo mío. Yo eso no, pero sí que por yo ejemplo, también. Mañana que se van a Fitur y cogen el AVE aquí y en 3 horas están en Madrid. A las 6 de la tarde cogen el AVE aquí, a las 9 de la noche están en Madrid. Pero hay innovaciones. Vete tú en el año 65 o 70, lo que tardabas tú en llegar a Madrid. Pero si lo he vivido, ya creo que lo expliqué una noche aquí. Yo hice desde Soria a Almería, en un verano que no me acuerdo el año ya, de los años que hace, tardé 36 horas en llegar a mi casa. Ya ves. Desde Soria. Bueno, pues tardé 36 horas, efectivamente. Ahora mismo, ni saliendo de Almería se tardan 36 horas, por mucho que yo me empeñe. En el mismo día está en Soria, sin mucha dificultad. Entonces, evidentemente las infraestructuras nos hacían diferentes al resto de Europa. En aquella época, ya en Europa se podía viajar en el mismo día en distancias similares a esas. Sin embargo, nosotros andábamos en burra todavía, o en tren de vapor, porque yo algunos tramos de ese viaje lo hice en tren de vapor. Claro que estoy por la innovación. Y claro que cuando me voy a mi tierra me voy por la autovía, por la 92. Claro, voy a decir yo, móntate en otro tren y que le pese a mucha gente. Las 12 horas dentro del tren y a ver cómo llegas. No, hijo, no. Evidentemente, en eso estamos. Bueno, pues nos hemos ido de una cosa a la otra y no veas por dónde hemos terminado. No hemos venido a Andalucía. Venga, no hemos venido a Andalucía, pues ya estamos en Andalucía. Estamos en Andalucía y estamos también hablando de elecciones. ¿Qué os parece lo de Susana Díaz? Venga, te toca empezar. A ver, Juan Miguel. Pues yo. El primero. Yo voy a ser muy negativo porque yo tengo una confusión mental que escuche a quien escuche no me aclara las razones. Lo que ha hecho esta señora, ¿no? Susana Díaz para mí es una persona que gozaba. ¿Te lo explico yo desde mi sentido de mujer? Sí, pero es que como hay tantas versiones, yo no sé si me va a convencer. Yo te lo voy a explicar como yo lo veo. Esta mujer llevaba tiempo queriendo quedarse embarazada y se ha quedado embarazada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el embarazo, pues, parece ser que no es muy malo, pero tampoco es muy bueno. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pasados los 6 meses, esta señora ya está pesada, ya no puede tirar para adelante, ya no puede. Tiene que dejar en su puesto de presidenta y dejárselo al segundo, que es de Izquierda Unida. Si ella no le interesa dejar ese puesto al señor de Izquierda Unida, dice, bueno, vamos a ver, yo adelanto las elecciones cuando yo estoy de 6 meses, 7, y entonces ya me quito de en medio todos los demás jaleos que tengo. Esa es una de las versiones que yo he oído, pero también, la versión oficial es que la falta de apoyo que estaba recibiendo de Izquierda Unida, que no se la creyó nadie, aunque es verdad que, bueno, yo he escuchado esta tarde a Antonio Maillo en una entrevista que le han hecho en la radio, y él ha desvelado las discrepancias que efectivamente había con el partido o con el gobierno, pero que en ningún caso ellos iban a imponer su voluntad para anticiparla, que ellos han sido hasta el último momento de colaboración y que ellos esperaban hasta el final de la legislatura, aún saltándose los planteamientos que tenían. Pero ese ha sido lo que se ha puesto de pantalla. El adelanto electoral es por consecuencia de la falta de apoyo de nuestros socios. Bueno, ¿y tú cómo ves? ¿Y tú cómo ves que, suponiendo, vamos a ver, que sea para la elección? El adelanto está Izquierda Unida. Lo que tú bien mencionas, sí, de el embarazo, claro, que es creíble, ¿no? Y tan creíble. Está que el Partido Popular pues tiene un año, como siga toda la bonanza esta que ha despertado, tiene un año para recuperar terreno perdido, ¿no? Y está también que su propio partido, hay ahí varios mares de fondo, que no sé, no me refiero a los ERE, que también puede haber algo, sí, ¿no? Los ERE porque de hecho
3 de los candidatos de la mesa permanente o de la Diputación permanente que ha puesto para para este periodo preelectoral, pues son de los 3 preimputados que hay, ¿no? Puede ser, pero bueno, pero que hay más de fondo dentro del Partido Socialista es evidente, ¿no? Bueno, sí. Que el señor Rodríguez Zapatero, auspiciado por el señor Bono, se reúne el miércoles o el martes, miércoles, una cena informal con el señor Iglesias, y no se le comenta, vamos, el Pedro Sánchez se entera leyendo el periódico por la mañana que ha habido esa reunión, ¿no? Entonces, claro, hay una falta de lealtad entre ellos. Yo no sé qué habrán tratado. He escuchado a José Bono justificar esa cena como algo histórico debido, porque él fue el defensor del padre de Pablo Iglesias en los años 70, en no sé qué, de un consejo que hubo contra ellos en lo de Burgos, no sé qué otra historia, ¿no? Sí. Y que bueno, y que él apreciaba a ese niño porque lo apreciaba por esa relación con el padre, pero bueno, muy bien, y eso quién le quita para decirle al secretario de tu partido, oye, nos vamos a reunir. Si hubiera dicho que era por curiosidad, hubiera quedado casi mejor. Me reúno con él por curiosidad. Quiero saber, que me explique de primera mano y queda mejor, ¿no? Bueno, pues yo esta tarde he leído... ¿No quedaría mejor? Que altas esferas del PSOE, que aquí el tapado no es Susana Díaz, o sea, no, aquí el tapado es el Pablo Iglesias, que lo van a sacar del líder del PSOE. ¿Tú te puedes creer eso? O sea, yo no me puedo creer eso. Tan grande. Yo no yo lo he leído eso esta tarde. ¿Tú has leído eso esta tarde? Yo lo he leído. Que van a sacar que esa reunión, o sea, lo que propugna, no sé si en esa reunión o antes o después, es que Pablo Iglesias sea el líder del PSOE. Digo, bueno, ya apaga y vámonos. Madre mía, ¿tú qué piensas? En fin, Paco, hijo. A mí me parece lo que cuenta Juan Miguel un poco de chiste, no sé dónde lo ha leído. Me parece más un chiste un chiste del roto que otra cosa. De la codorniz, ¿no? Un chiste de la codorniz. Un chiste de la codorniz. Que aquí hay un tapado que se llama don Pablo Iglesias, que en su día lo sacará y dice, este es el líder del PSOE. Hombre, en el caso de Andalucía y de las elecciones, por darle un poco de otro tono. Yo personalmente, ya te lo decía antes fuera de micrófono, yo creo que es una maniobra estratégica solo. En el caso del PP, para no darle tiempo a que si se ve la recuperación, que yo lo dudo, pero bueno, si se ve la recuperación o se nota, más que se vea, pues se puede ver mucho en la prensa, con repetir el mensaje sale. Pero bueno, en el caso del PP, para que no le dé tiempo a que se note, y yo creo que el PSOE está preocupado por la posición en la que está, pues tendría que negociar con otros partidos, incluido Izquierda Unida, cuando salieran las elecciones, tanto ahora como cuando sea, pero si deja más tiempo, yo creo que Podemos le podría molestar bastante más que ahora, y yo creo que es una maniobra política estratégica y punto. Los problemas del PSOE, no creo que sean una justificación, a no ser que haya algo que no vemos, es decir, a no ser que exista ahora mismo todavía, a pesar de las primarias, un movimiento interno dentro del PSOE por hacerse con el poder, porque piensan que Pedro Sánchez no es la persona indicada y que estén haciendo maniobras para colocar a otra persona, incluida ella. Pero yo ahí no te puedo... ¿Tú ves a esta señora con un bombo grande dando mitines, por favor? Porque para las elecciones está de 9 meses. Mira a Soraya de Santa María. Cualquier cosa es posible. De vicepresidenta y tomando decisiones y dándole de mamar a su bebé, claro, y además se salía del Consejo de Ministros, además coincidió con una crisis también, no me acuerdo exactamente, coincidió con una crisis y ella fue nombrada presidenta del comité de crisis. Es que no yo me acuerdo también, cuál, por otro lado, pienso que entonces, es que ahora mismo le dan bastantes votos más altos. Mira, si fuera malo,
lo primero que te diría es que todas las críticas que van dirigidas a que está embarazada son machistas. Esa es la primera. Sí. Porque es una crítica a un estado... No, una crítica, es una verdad. Ya, pero lo que hacemos es decir que esa persona que está embarazada está incapacitada para manejarse. No para manejarse, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, esta señora... Para manejar una situación, las mujeres embarazadas, es que el planteamiento... No, las mujeres embarazadas depende de los embarazos de las mujeres. Bueno, pues depende. Yo te pongo el ejemplo de una pública para no ponerte una privada, pero acaba de ponerlo Juan Miguel el ejemplo. La vicepresidenta ha actuado como vicepresidenta en su tiempo de embarazo y después ha tenido su niño. Una semana estuvo estuvo una semana. Y punto. Entonces, no entiendo por qué, a no ser que las cosas vayan mal, si a ella le va bien, como tú dices, si lleva 5 o 6 meses, pues puede cumplir perfectamente con sus obligaciones sin ninguna cortapisa. Con sus obligaciones, pero eso hay por personas un lado. que tienen un embarazo bueno y otras personas que tienen un embarazo malo. Esta señora le ha costado mucho trabajo traer este hijo al mundo, oye. Pero vamos a ver, pero yo es que por ese terreno es un terreno privado y yo es que no entiendo por qué tiene que ser un obstáculo o una justificación. Ni es una justificación. Eso unido de que ahora mismo digamos, están en Rosas, le dan mucho más votos. Dirá, a ver si voy a perder los votos. Pero eso es estrategia. Pero eso es estrategia, no embarazo. Bueno. Eso es estrategia, pura y dura. Entonces, yo entiendo que va más... Porque no le da tiempo a que Podemos se arme. Eso. Entonces, desde mi punto de vista, es más estratégico que otra cosa. Porque entiendo que... Ni a Podemos, ni a Vox, ni a Ciudadanos, ni a lo que quieren es evitar que otros partidos, que pueden venir por detrás, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, que es un partido que cada vez que sale Albert Rivera, yo creo que aumenta un punto de intención de voto, porque en España hay mucha gente de centro derecha que ahora mismo no sabe dónde está, y si tiene una referencia con un señor tan moderado, tan pausado, que habla muy bien, que participa, que es joven, que es capaz de responder con naturalidad prácticamente a todo lo que se le pregunta sin ponerse nervioso, porque no hay más que verlo. Sí. Porque en la televisión también se notan los nervios y él no se pone nervioso nunca. Entonces... No sé si tuviste la ocasión de ver el sábado a Pablo Iglesias con los periodistas. No lo vi. Se puso nervioso. No me extraña. Igual que le pasó al ministro de Guindos con Ana Pastor. Le caían los chorros de sudor, pues se le perló el sudor en el bigote y en la frente. Con el caso Monedero, ¿por qué? Y la factura, en vez de poner el ingreso como ingreso para tributar por la renta de las personas físicas, no me diga usted eso. Fíjese usted que el señor Monedero ha pagado 70.000 euros. Sí, ha pagado 70.000 euros, pero si lo hubiera hecho como impuesto a la renta hubiera pagado 100 y pico mil. Claro. Entonces, usted lo que está predicando, pues el número 2 no lo está cumpliendo. El número no lo está cumpliendo. Pues se puso nervioso. Sí. No sabía... Yo es que... ¿Por dónde salí? Si es verdad, en fin, yo vi esta entrevista, sí. Que yo entiendo que en el caso de Andalucía, por terminar con Andalucía, en el caso de Andalucía es, insisto, pura estrategia política. Y que ellos van a aprovechar el momento. En Andalucía tienen buena posición, las encuestas le dan la suficiente presencia y lo que pretenden es no perder las cuotas que tienen de voto en Andalucía. Pero no le dan la mayoría absoluta. ¿Y ahora no importa. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues que vuelvan a negociar. ¿Qué pasa el 23 de marzo? Sí, pero vuelvan a negociar con Izquierda Unida después de que han hecho la torta a un pan. Tú no has estado conmigo en la tertulia, ahí estaba Paco Gómez. Pero la gente está cansada de las mayorías absolutas también, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente. La gente está cansada de las mayorías absolutas. Sí. ¿Por qué? Que luego es difícil ponerse de acuerdo. Bueno, pues que no se pongan de acuerdo. Habrá que modificar en algún momento la ley electoral para que los forcemos a que se pongan de acuerdo. Como hay países, que yo lo repito muchas veces, como Bélgica. A ti te nombran, tú eres el más votado, a ti te nombran presidente del gobierno. Y ahora búscate la vida por ahí. Y ahora te buscas la vida. Y si no te buscas la vida, hasta que no te la busque o hasta que no la busque otro, no hay otras elecciones. Y no se gasta un duro en un proceso electoral.
Pero bueno. Y cuando hayas tenido la capacidad para ponerte de acuerdo con tus conciudadanos, que es lo que tienes que hacer, entonces forma un gobierno y gobierna. Y no pasa nada. No pasa nada. En Bélgica estuvieron más de un año sin gobierno. Pero, Paco, bueno, estaba el gobierno que administraba lo que había. Y después punto. de lo que le ha hecho Izquierda Unida, ¿tú te crees que si ahora vuelven a las votaciones da lo mismo, Marta, que es política, que esto es política, que esto no es que te peleas para toda la vida. Eso es verdad. Es política. Que el día 23 es otro día ya. Claro. Ya el día 22 hay un voto, el día 23 la gente tiene que tener la obligación de ponerse de acuerdo para gobernar, porque no es una cuestión personal, es una cuestión pública. Y como es público, tú tienes que gobernar para los ciudadanos que te votan, que te han votado y han dicho, tú tienes 6 escaños, y con los 6 escaños tienes que ayudarle a ese o a ese, da igual el que sea, a gobernar. Estamos hablando de que Tsipras se ha puesto de acuerdo con el líder del grupo independiente, que es de centro derecha, y no ha tardado un día en ponerse de acuerdo. Supuestamente no son gente que tenga intereses comunes, sí los tienen, todo el mundo tiene intereses comunes, todos los partidos políticos plantean en algún momento cosas que son aceptables. Yo no sé si con Juan Miguel lo he planteado alguna vez, pero yo lo he dicho más de una vez. No se puede permanentemente gobernar a base de decreto ley, con una mayoría absoluta, sin hablar con los demás y con todos los partidos que tienen enfrente en contra. Porque al final lo que estás proponiendo no es gobernar, lo que hace es gobernar a costa del que tiene enfrente. Y así no se gobierna, porque el presidente de un gobierno es presidente de la mayoría y de las minorías que no le han votado. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces con Jesús Gil. Nosotros llegábamos aquí, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo, nos sentábamos y decíamos, no, es que nosotros queremos que haga esto porque es mi alcalde y yo no lo he votado, pero es mi alcalde. Pues yo quiero que Rajoy haga cosas que no ha hecho, que son de carácter general y que no son específicas, que además traían en el programa del Partido Popular, que hubieran sido beneficiosas en este momento. Y resulta que no la ha hecho a costa de el resto del espectro político español. No tiene, entiendo yo, en situación de crisis no tiene mucho sentido. Bueno, pues en una situación de multipartidismo es que ellos tienen que sentir que tienen obligación de ponerse de acuerdo. Sí. Porque esto es política. No es yo me llevo mal con fulanito o yo me llevo mal con menganito. Sí, que ya no son ellos. Que yo, a pesar de que se escenifique el desencuentro, yo creo que todo lo que hace tanto Maillo como Susana Díaz es una escenificación, y yo no te digo que estén de acuerdo, pero no están en desacuerdo, porque a lo mejor en el fondo a los dos les interesa. ¿Y el Valderas? Bueno, pero eso es otra historia. Eso es una cuestión personal dentro de Izquierda Unida. A Podemos lo pillan descolocado. Claro, lo pillan como un ahora en 2 meses cómo levanta una estructura. Juan Miguel Podemos estuvo en Sevilla. Y en Sevilla dio un meeting con un montón de gente, muchísima gente. Claro que no cabía en el sitio donde dio el meeting. Exactamente. La gente no cabía. Sí, pero entonces, tú ahora tienes que buscar tú siendo Podemos, pero tú siendo Podemos. Pero si es que se fue a Barcelona hizo igual. No los tienes. Se tiene que poner a buscar personas. Los cuadros tienen que aparecer y se tienen que organizar, y aquí queda muy poco tiempo. Van a tener que luego correr. ¿No se van a presentar a las andaluzas? Sí, se presentan. ¿Se presentan a las andaluzas? Sí. Es que no les da tiempo. Sí, se presentan. Sí, se presentan porque era un objetivo de presentarse a la. Es que, por ejemplo, el otro día no solo de Andalucía, lo que pasa es que este corte tan rápido en Andalucía no era una cosa prevista. Ya no era previsto. Esto es que no estaba previsto, por eso te digo que es más una jugada estratégica política que otra cosa. Pero no le va a dar tiempo. En las grandes capitales, a lo mejor en Málaga, en Sevilla, Jaén, pero Córdoba, la población, muchas de las, sobre todo en Andalucía, mucha de la población, un porcentaje muy alto de la población de las provincias, está en las grandes ciudades, y en las grandes ciudades sí están organizados. Ya. En las grandes ciudades sí están organizados. Sí están organizados, ¿no? En las pequeñas, no, pero en las grandes ciudades sí. Tienen que hacer una prueba de sangre, tienen que hacer una limpieza de sangre para que no se le cuele
elemento que después le Sí, distorsiona. claro, que después, ya ves. Efectivamente. Ya Ya tú ves. tienen distorsiones con cosas que ya pasaron hace, Ya. ni se sabe, entonces Sí. pues, ahora cuando empiece... Tienen que tener un cuando cuidado empiece enorme. esta historia, y además yo sé que hay gente de rebotados de muchos partidos que está intentando entrar Entrar en Podemos, sí, Podemos. Yo me han hablado de muchos. Entonces, pues es normal. Yo Es me han normal hablado, que sí. ellos no quieran ir muy rápido, pero a la vez necesitan urgentemente poner en marcha su círculo o su comité de ciudadanos. En San como le Pedro, por llaman. ejemplo, teníamos UPyD, que parecía se había unido a Ciudadanos, ¿no? No lo sé, yo hasta ahí no llego. Yo conozco a gente de ciudadanos cuando los vi, me enteré porque los vi en la Sí. foto. Bueno, Cuando aquí vi la han- foto dije, y esta gente no tenía ni idea. Aquí han hecho una asamblea, ¿no? Y ha salido el Lolo. Bueno, esos son Podemos. Ese es Ese es Podemos. Ese es Podemos. Podemos, Podemos, sí, eso sí. es. Ese es Podemos. Ha salido el Lolo Perdón, pero como, pensaba que estaba ahí hablando de Podemos. no, como secretario de Marbella y San Pedro. Pero no candidato, él dice que es secretario de la organización, vamos, no candidato a las elecciones. No, son, en principio ahora Si en mismo principio candidatos que ahora no mismo tienen. candidato no... Con candidatos no tienen, es pues, el Si que le han preside pillado o fuera el de que juego. coordina el comité de ciudadanos, es que no sé exactamente cómo le llaman. Sí, círculo. Pero, no, pero ese es el círculo local, pero Sí. quien dirige o quien coordina las actividades es un comité pequeño, o un grupo pequeño de gente que le llaman comisión ciudadana, comité ciudadano o algo así. Yo sé que UPyD está en San Pedro porque a mí me mandan muchos mensajes a través del Facebook y a través de Twitter. Sí. Y Ciudadanos también, porque han venido a visitarnos. Hombre, lo suyo Entonces sería- yo conozco al que lleva lo suyo Ciudadanos sería de que en San el Pedro. caso de Ciudadanos Está en San Pedro, vamos. y de UPyD, yo creo que el futuro debe ser unirse, son partidos gemelos, casi. Sí, pero Lo eso único sería... que varía son los líderes, casi Bueno, el pues, ideario es... Pero mientras esté Pero, en fin. doña Rosa Díez ahí, que además en una entrevista que le, No, esa le no cede hacía puesto ayer ni- en el ABC, decía que ella se ha propuesto para salir en la lista de las próximas elecciones, pero que va a ir, para que nadie le tache de oportunista ni de quedarse con todo, el último puesto va a ser el de ella, en la lista. Ella no tiene ningún interés político, y entonces se va a poner en el último lugar. Pero sin embargo no cede, porque tuvieron No, muchas no, reuniones y muchas es cosas. que era sobre esa pregunta de una unión y decía Yo sé que tuvieron reuniones. que como haya una unión con UPyD, ahí se le va a colar de todo y entonces la limpieza de sangre no se va, que tienen ellos, no se va a guardar. Sí, bueno. Vale, pues algo más sobre todo esto, porque Sobre esto no. en la andaluza la tenemos, vamos, yo no sé lo que vamos a hacer. Vamos a estar todo el día votando. Pues ya es 50, 22, estamos 27, 4, Dentro de un 28, mes y medio, 32, 54 días. 54 Estamos partidos, votando. entonces de Y luego pues otros tantos, un poquillo más. Un poquillo para más, las municipales. las municipales. Fue 2 Y veces luego- más y Si es, que, municipales. si es que no les va a dar tiempo ni a hacer campaña. Y luego otros Que cinco. esa es también porque otra de las cosas, bueno, porque no Pero bueno, conocen es que, bueno. las municipales y la autonómica Vale, junta. vale, no les va a dar tiempo a hacer campaña, ni con lo uno ni con lo otro, porque los de UPyD no van a hacer campaña, los de Ciudadanos tampoco les va a dar tiempo, los de Podemos es que no les da tiempo a preparar a su gente para que se presenten. El PP le ha pillado también fuera de juego, bueno, esos están ya más organizados y el PSOE está también más organizado. Son los únicos, seguimos con el bipartidismo, porque Izquierda Unida Izquierda Unida ha perdido mucha Izquierda gente. Unida ha probablemente perdido, claro, Ha le perdido ocurra mucha lo del PASOK en Grecia, en Grecia, que quede testimonial. sí. Porque Pues mira que han se ha trabajado, desplazado ¿eh? mucho. Sobre todo los de Marbella. Mira que han trabajado. Y han trabajado y se lo han currado, bien currado para que Miguel ahora- Díaz y sus bueno, los que están ahí de cabeza visible lo han trabajado bien. Han sido personas Sí. honestas en el sentido, en el amplio sentido de la palabra. Bueno, Aquí en Marbella tenemos suerte, no tenemos ningún partido así fuera de contexto. bueno, pero Podemos se presentará a Marbella. En las municipales, no lo En sé. las municipales en las dice que no. municipales que hay creo que hay un movimiento similar a Ganemos.
Así. En el que los de Podemos están por detrás. El único problema que tienen es que para poderse presentar, como no son un partido, como agrupación vecinal, es decir, como agrupación de vecinos o como agrupación electoral, que es como se llama, necesitan un número de firmas. Y el número de firmas que necesitan va en función del número de habitantes de la ciudad. Si pasara Marbella de 150.000 habitantes censados... Sí, ¿qué pasa? No lo sabemos todavía, ¿no? Sí. Pasará con la campaña del ayuntamiento. Pues tendría que presentar 3.000 firmas y si no, presentaría solo 1.500. Eso da para mucho también, da para mucha conversación, pero en fin, o para mucha elucubración. Bueno. Es decir, el ayuntamiento está haciendo una campaña muy importante para empadronar a ciudadanos que se supone viven en la ciudad durante mucho tiempo, que era un objetivo, hace muchos años era un objetivo muy importante, porque Marbella crecía muy rápido. Creció muy rápido. En los años 90 creció muy rápido, y realmente Marbella necesitaba servicios de todo tipo, de educativo, sanitario, de suministro de energía, de comunicaciones, necesitaba de todo. La única manera de hacer presión era tener una población, reflejar en el padrón, reflejar el número de habitantes real que había en Marbella, y también se hicieron en aquel tiempo campañas con la intención de que apareciera reflejado el censo real. No fue fácil. No fue fácil, es más, la gente era muy reacia, sí, sobre todo los residentes extranjeros. Ahora tenemos oficinas en todos los centros comerciales. Creo que el objetivo no es el mismo. No es el mismo. Que ahí el objetivo es otro diferente. Posiblemente dificultar la entrada. Uno de los objetivos, dificultar la entrada de agrupaciones electorales como la de Ganemos, que lo está intentando. No sé si lo hará o no. Supongo que habrá una fecha en donde se acabará la entrada en el censo electoral, pero no, la verdad es que no lo sé, no conozco en profundidad. ¿Y tú conoces eso? No. La legislación, entonces no puedo decir. Pero aparentemente es que el flujo, las campañas principales de todos los municipios iba dirigida a los residentes extranjeros para que se empadronaran, y sobre todo a los que tienen posibilidad por acuerdos recíprocos con sus países para votar en las municipales. Pero el viernes o el sábado publicó el Sur esto del año pasado, la estadística de extranjeros del año pasado, y salvo Málaga capital y algún otro, la mayoría en la costa todos los municipios han perdido población por la pérdida de extranjeros residentes que se han ido. La verdad es que yo lo he visto en más sitios, no es que se haga aquí solo en Marbella. Si han sido 2.000 o 3.000 o algo así de residentes extranjeros. Bueno, y hablando de extranjeros, la muerte del rey Atala. Exactamente, pues ahí tenemos un filón, hombre, yo no... todos sabemos, hombre, no vamos a descubrir nada con lo que... No vamos a decir que estamos de enhorabuena, pero... La monarquía saudita, que la mujer no puede ni conducir todavía un coche por la calle, ¿no? O no puede salir sola. Pero bueno, allí ha ido todo el mundo a retratarse, a presentar. Verdad, sí. Todo el mundo ha ido allí Hasta porque, querámoslo o no, fue una potencia económica mundial. Y bueno, y en lo que respecta a Marbella, pues el heredero, o ya el rey, porque ya es rey nombrado. Ya es rey nombrado, sí. Es casi un vecino de Marbella, que se conoce Salmán. a Marbella como todos nosotros, ¿no? Que ha sido... ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Playboy de Marbella. Que llevan aquí cuántos años. Estaba de buen pollo, que sé, pero de los años 70, por ahí. Sí, más de 30 años llevan. Estaba aquí el príncipe Más de 40. Salmán, y era el introductor del rey Fahd y de todo, él era el que lo traía. Y todos sabemos el dinero que ha dejado cada vez que venía el rey a Marbella. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista económico, pues tenemos que decir como el difunto Mao Zedong.
¿Qué Da vamos igual a que sea hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? un gato negro o un gato rojo. Lo importante es que hace ratones, Es que ¿no? cace Da igual ratones. que sea Arabia Saudita, que lo importante es que venga aquí el rey y que traiga Eso, y que vengan la los corte jeques, traía que y- siempre traía 29, 30, que eran 29 o 30 familias que gastaban, se metían en el Corte Inglés o en cualquier sitio y eso gastaban lo indecible. Traían más gente. Traían más, sí. La última vez fue mucha más gente. Sí. Por puro interés económico nos interesa que ese hombre sea el rey de Arabia Saudita. Ya. ¿Y tú qué piensas, Paco? Hombre, yo si beneficia a Marbella, el turismo más importante que había en Marbella cuando yo llegué aquí, a final de los años 70, era el turismo árabe. Ha ido cambiando y los años 90 supusieron una ruptura en esa tendencia y supusieron un vacío. A Marbella le costó recuperar otra vez la normalidad. Los años 80 son los años de las fiestas, de las grandes fiestas en la costa, de los grandes saraos, de la Jet. Los años 90 son un poco, desde el punto de vista de los visitantes, son años más zafios, más de rapel y de Yola Berrocal que de otra cosa, pero Sí. por marcar, evidentemente antes de los años 80 hubo tiempos fantásticos llenos de Marbella, no solo de gente rica, sino de intelectuales, de artistas, fotógrafos, pintores, etcétera, etcétera. Es decir, que Marbella ha tenido de todo. Yo creo que no es una cosa que diga nueva. Los años de Gil perjudicaron mucho el glamour de Marbella, y a pesar de que en algún momento pues, vino el príncipe Salmán o el rey Fahd y tal, pero vinieron más por compromisos con la Casa Real Española, con el rey, que... Pero Salmán yo creo que estaba antes de ir, ¿no? Salmán estaba antes. Sí, Lo que pasa es que se produjo durante en los un años tiempo, 80 estaba. se produjo un vacío y en vez de tener un destino habitual, que para Salmán los años 80 era un destino habitual Marbella, Sí. pues desapareció. Bueno, Y era Pero como el Salmán está ahora en como qué el palacio, Guadiana. ¿en el palacio del rey Fahd o en el otro del mar? él tiene su palacio. yo creo que tiene ahora uno. ocupará, porque Ahora eso... ocupará el de Ahora arriba. eso ocupará no el sé del si Rey vosotros Fahd. lo sabéis, pero eso es esa colina donde está el palacio extraterritorial, eso no es... Ahí no es Marbella, legislación no es española Marbella, lo vale. sabemos. O sea que eso es como el territorio de una embajada o Sí, como sí, el sí. Vaticano, ¿no? Sí, lo sabemos, lo sabemos. Es un territorio dentro del municipio de Marbella que la legislación española ni laboral Es un ni acuerdo- no tiene. Sí, no. Es un Es que acuerdo eso es de- extraterritorial, eso es territorio de Arabia Saudí, De Arabia porque Saudí. es un puesto o es un sitio que ocupa- el titular es el reino de Arabia Saudí, no es una persona. Bueno, pues yo lo que me quería referir, la vivienda de las Albarizas, que lleva el nombre de ¿Del Rey vivienda Fahd? del Rey Fahd, porque ese hombre, en aquel entonces, yo estaba en la banca con el curro, y ese hombre donó $1 millón de los de entonces para hacer esas viviendas en Marbella. Estaba Alfonso Cañas. Sobre el Lo año recuerdo- lo 90 recuerdo se yo inauguraron, sobre el año 89-90 se inauguraron esas viviendas. $1 millón de los de entonces, que era un pastón. Pero las primeras se hicieron antes. El grande, sí, pero el bloque pequeño se hizo mucho antes. Final de Yo los sé que yo 70, tengo ahí, principios de los en 80. el archivo tengo sobre el año No sé- 89-90, tengo no la sé inauguración decirte. de... El grande, el que tiene forma de L, sí. Pero el otro, el pequeño, es que ese lo pagó también el rey Fahd. El rey Fahd. Todas esas viviendas sociales la ha pagado la Casa Real Saudí. Con Marbella se han portado divino. Entonces son gente que ha tradicionalmente... gente que ha dejado marca. Y que no- tenían una cantidad de empleados, Y yo porque te- los y yo jeques te cuando diría- venían 29, 30 jeques, pero esos jeques traían a su vez otro montón de Yo gente te que diría venían que, unidos. que Bueno, al principio, cuando ellos tenían presencia, el estilo era otro a después. Es decir, cuando han venido después, han venido de otra manera. Han venido ocupándolo todo como si Marbella fuera un territorio propio, mientras que cuando venían antes, o por lo menos yo lo recuerdo así, eran gente que se paseaba por Marbella. Es Sí, decir, sí. que no... Sí, eso. Aparte de ir al Corte Inglés, algunos, ellos mismos, Sí, te los podías encontrar en cualquier sitio. Tú ibas
al Olivia Valer o iba a cualquier sitio de eso y corría el riesgo de encontrártelo en la discoteca. Después, eso ya ha sido mucho más difícil, mucho más príncipe cuando de el Salman Malvercente y la rey Lojana, Salman, ¿os acordáis? se dice eso, que conoce todo el trazado urbano de Marbella, todas las calles de Marbella se las conoce porque ¿Se ha paseado por todas las calles? Entonces era un turismo diferente al turismo que llegó después, que de nuevos ricos, de ocupar viviendas, de hacer palacios, de hacer grandes chalés, de ocupar la zona de Paco, Sierra que Sierra si van a Blanca, traer del bienestar para Pinar, Marbella, de Nahuele, toda esa zona. pues bienvenido el rey Salmán. Cuando venga este verano, pues nos encontraremos. En fin, a ver si... también A lo mejor ya no viene. siempre tiene su planteamiento. A lo mejor ya no viene. Desde otro punto de vista, pero en fin, es muy mayor también, ¿eh? Porque Bueno, es señores, hermano del anterior. pues llegamos al final del programa. Ha sido muy agradable estar con vosotros, vamos, porque Yo ha sí sido me- así de golpe que yo no me esperaba nada y de permite- buena primera me encuentro aquí sentada. 10 segundos para dedicar un pequeño homenaje a uno de los prohombres de Marbella, de esas personas de genio que tuvimos en los años 50 y 60, que acaba de morir Ah, sí. la semana pasada, el Jaime Parladé, Ah, que junto con Pepe Carleton, que también desaparecido, que Sí. se le rindió un homenaje, y con Menchu Escobar y todo eso, pues ellos fueron, y Ricardo Soriano, Y Ricardo y el príncipe Soriano. Alfonso, ellos fueron el semillero que trajeron aquí a las personas de interés que estaban en la Costa Azul. Para cultivar Marbella. Y lograron que lo que tenemos hoy, pues bueno, algo han tenido que ver ellos, ¿no? Y esta persona, yo no sé si se le ha hecho algún homenaje por parte del ayuntamiento, yo no lo he escuchado, pero ha desaparecido sin que se le haga un reconocimiento público. Pues sí, porque ellos sí que es verdad que se lo merecen, más que quizás otras personas que... Pero ellos sí que quizás que se... Ya lo creo. A lo mejor es que no se han dado cuenta. A lo mejor. Es posible, porque Pongamos- con tantos jaleos y tantas cosas, y estos Démosle- ya son más antiguos, démosle ese es beneficio, muy ¿no? De posible. que a lo mejor no se han dado cuenta seguro. que Jaime Parladé ha sido un hombre que ha trabajado mucho por este Es muy posible que no se hayan dado cuenta. Paco, ¿tú tienes algo que decir? sí, yo hay una cosa que quiero decir. Ha repartido el ayuntamiento una publicidad ¿Ah, sí? sobre las actuaciones que se han realizado en los distritos por parte supuestamente de las juntas municipales de distrito. Sí, es cierto. Pues No es una publicidad, la han mandado como noticia. bueno, pero a casa ha llegado como publicidad. Ha llegado iba a decir un tríptico, pero es más que un tríptico. Y no sé, yo creo que estamos para otras cosas ahora mismo, que el dinero se puede emplear en otras cosas y vamos a intentar no inaugurar lo que se inauguró y no inaugurar lo que todavía no está. Hay cosas que se han hecho, y en el centro de Marbella hay muchas cosas que se han hecho ahora en el tiempo en que ha gobernado María Ángeles, pero hay algunas cosas que ha hecho ella, pero que ya se hicieron hace mucho tiempo y que no se han hecho con las juntas de distrito. Que las juntas de distrito, primero, no tenemos presupuesto para eso, y segundo, pues son obras que entran dentro de un plan del ayuntamiento y que no es mérito ni del distrito 6, ni del 5, ni del 9. Y que no hace falta ponerlo en un papel y gastarse un dineral en hacer trípticos a color con una publicidad, desde mi punto de vista, excesiva y que parece más otra cosa que publicidad. Muy bien, pues ya nos marchamos y los dejamos a gusto. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Muchas Que gracias por pasemos estar bien. aquí. A vosotros. Y muchas gracias, Juan Miguel, por estar aquí. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues hasta el próximo día. Muy buenas noches. Bueno.